días, hermanos, de los 10 lugares. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por el Facebook de Beneficio y por mi canal de YouTube en Encuentro de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su familia. Dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo Jesús por este privilegio de compartir su palabra, pidiéndole a Él que tome todo el control, que haga conmigo su voluntad y que me ayude en mis debilidades a fin de que yo pueda predicar su palabra correctamente para la gloria. Para su gloria y su honor, que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a continuar con la segunda carta de los Corintios. Vamos a continuar con segunda de los Corintios, ¿verdad? Vamos a estar en segunda de los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Como son varios versículos, no voy a hacer el resumen. Que siempre hago. Si quieren ver el video, si quieren pueden ver el video anterior para saber lo que venimos diciendo, Bueno, vamos a leer la palabra. Lo vamos a leer del 1 al 4. Lo vamos a interpretar y luego vamos a leer lo demás y lo vamos a interpretar, amén. Por la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así es, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos, a nadie habemos agraviado, a nadie habemos corrompido, a nadie habemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que está en vuestro corazón para morir y para vivir. Mutuamente, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me murió por el peso a vosotros y yo no estoy de consolación. Soy a mundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Vamos a darlo hasta ahí. Vamos a darlo hasta ahí y luego que interpretemos estos versículos nos vamos a lo siguiente con la ayuda de Dios. Bueno, aquí comienza diciendo en el versículo 1, así que hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuáles promesas? ¿De qué promesas se está refiriendo Pablo aquí? Bueno, de las promesas que Pablo dijo en el capítulo 1, en el capítulo 6, cuando dijo que Dios había prometido y había dicho al Señor que Él iba a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Que nosotros íbamos a ser sus hijos y Él iba a ser nuestro Padre. La promesa de Dios de que Él iba a estar en medio de su pueblo. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Pablo se refiere en este versículo en particular, que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es la promesa? Que Dios va a estar en medio de nosotros, que Dios va a estar en medio de su pueblo, que Dios va a estar con su pueblo perpetuamente. Esa es la promesa. Y ya Dios ha cumplido esa promesa en parte porque Dios
está con nosotros, ¿verdad? Y en nosotros, aunque aquí se refiere también, hermano, al día glorioso cuando estemos cara a cara con Él, cuando Él esté en medio de su pueblo, cuando el tabernáculo de Dios esté con los hombres, amén. A eso se refiere, a ese momento se refiere en particular. Cuando Dios esté presente en medio de su pueblo, como en el jardín del Edén, por ejemplo. Bueno, a esa promesa en particular se está refiriendo a la promesa que Dios había anunciado desde Levítico 26, creo que era. Dios había dicho que Él iba a estar en medio de su pueblo. Amén. Él iba a estar con ellos, que ellos iban a ser sus hijos y Él iba a ser su padre, que Él iba a ser su Señor y ellos su pueblo. Eso lo había prometido Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Pablo dice, así que tenemos tales promesas, se refiere a esa promesa, a la comunión eterna con Dios, que vamos a tener en el día glorioso cuando mi Señor Jesús se manifieste en gloria. Amén. Entonces sigue diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, como tenemos esa promesa, que Dios va a estar en medio nuestro, que vamos a estar ante la presencia de Dios, que la presencia de Dios va a estar siempre en su pueblo. Entonces, como tenemos esa promesa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne y de espíritu. De carne, o sea, limpiarnos de todo pecado que está en la carne, de toda lascivia, lujuria, inmoralidad sexual, codicia, envidia, borrachera, pleito, maldiciones, en fin, limpiarnos de toda ira, contienda, la ira, amargura, limpiarnos de todo eso que contamina nuestra carne, de todo pecado que es producido por nuestra carne y de espíritu. ¿Cuál sería la contaminación de espíritu? Bueno, la adoración a ídolos, ¿verdad? La adoración a ídolos, que es fornicación espiritual, sería algo que tendríamos que dejar de hacer, sería algo que teníamos que dar, o sea, es algo que tenemos que dejar de hacer para poder limpiarnos, tanto carnalmente, pecados como la codicia, la lujuria, la raíz de amargura, el odio, todo eso contamina nuestra carne, y el espíritu es contaminado cuando pecamos practicando, por ejemplo, idolatría, que es adulterio espiritual. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, simplemente que la santidad parte y algo. La santidad parte del temor de Dios. Si te teme a Dios, entonces no se peca contra Dios. La santidad parte tanto del temor a Dios como del amor a Dios. Del temor a Dios, que nos impide hacer algo que a Él le disguste. Bueno, del amor a Dios, que nos impide hacer algo que a Él le disguste. Y del temor a Él, porque sabemos que Él es santo y justo, y tenemos que temerlo y honrarlo. Entonces, son dos caras de la misma moneda, la santidad y el temor. La santidad, el temor a Dios y el amor a Dios son dos caras de la misma moneda.
sin la cual no hay temor de Dios. Es decir, si no amamos a Dios, ¿verdad? Y le tememos por lo que Él es y por quién es, entonces no tenemos temor de Dios. ¿Cómo vamos a limpiarnos? Bueno, quitarnos todo lo que en la carne esté que no le haga de Dios. Ya hablamos de eso y nos vamos a ir perfeccionando siempre que lo hagamos en el temor a Dios y en amor. Amén. Entonces eso comienza diciendo Pablo, que como tenemos tan bella promesa de estar para siempre con Dios y que Dios es nuestro Padre y nosotros hijos, entonces ¿qué tenemos que hacer para que Dios habite en nosotros? Bueno, limpiarnos de todo eso que puede obstruir la perfecta comunión con Dios, quitarlo de nuestra vida, ya sea lo que está en nuestra carne o las cosas espirituales malas que hacemos, y así nos iremos perfeccionando siempre que vivamos en santidad y en el temor de Dios. Vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sin temor de Dios no hay santidad, y sin amor a Dios tampoco hay santidad. Entonces eso es lo que Pablo quiere decir en este primer versículo. Amén. Ahora Pablo, vamos a leer, vamos a interpretarlo de 2 a 4, dice: admitidos, admitirnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo le escribe a los corintios, ¿verdad? Y le dice que admitan que ellos se han comportado de buena manera con ellos. Primero, a nadie han agraviado, es decir, Pablo no le ha hecho mal a ninguno de sus hermanos en Corintios. A nadie han corrompido, claro, porque la verdad con la que Pablo les hablaba, la verdad con la que Pablo los soltaba, la verdad con la que Pablo los reprendía y los consolaba, no agravia, o sea, la verdad no agravia a nadie, no daña a nadie. La verdad no puede corromper a nadie, porque la verdad es buena. Amén. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que admitir, Pablo le dice a los corintios, aquellos que están escribiendo esa carta, aquellos que le dice amados, así que amados, ¿a qué se refiere a los corintios? Amén. Entonces a esos amados Pablo le está diciendo, ustedes tienen que admitir que nosotros los apóstoles, que yo y mis hermanos, no nos hemos agraviado en ninguna cosa. No nos hemos agraviado porque la verdad no daña a nadie. ¿Ven? A nadie hemos corrompido, claro. La verdad no corrompe, la verdad da vida, la verdad salva, la verdad hace nueva todas las cosas, la verdad es luz. Y a nadie hemos engañado, claro que no, porque la verdad es lo opuesto a la mentira. Y Pablo no vino a ellos con ningún otro plan que no fuera edificarlo. Pablo no escribió estas 2 epístolas para dañarlos a ellos, los hermanos de Corinto, de ninguna manera. Pablo no la escribió con intenciones malas, ni con intenciones de hacerlos sentir mal, ni vergüenza, ni hacer lo que ellos no. Pablo no escribió las epístolas, la carta a los Corintios, con ese sentir en su corazón. Por eso Pablo lo que menos quería era agraviarlos a ellos o corromperlos. Y como les digo, ya es imposible que Pablo lo hiciera, porque el Evangelio hace todo lo contrario. El Evangelio no corrompe, el Evangelio restaura. El Evangelio hace todo lo contrario, el Evangelio no engaña, sino que el Evangelio es verdad que salva. Entonces Pablo, obviamente, Pablo le dice, ustedes tienen que admitir que yo he hecho
que estas palabras que yo les he escrito en las dos cartas, en estas dos cartas, han sido para bien de ustedes, nunca para un mal, nunca para un propósito negativo, antes bien para edificarlos, para consolarlos, para animarlos. Amén. Y fíjense que dice el versículo de ustedes, no lo digo para condenarlos, pues ya antes está ahí en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Es decir, Pablo le recarga. Le recarga. No lo digo para condenar. Amén. La intención de la primera, tanto de la primera epístola de los Corintios como la segunda epístola de los Corintios, que es la que estamos leyendo, no es para condenarlo, no es para avergonzarlo, no es para que ellos dejen de ser parte del pueblo de Dios. No, ese no es el sentir de Pablo. Pues ya he dicho antes que está ahí en nuestro corazón. Fíjense bien, Pablo ama a los hermanos en Corintios. ¿Y cómo los ama? Obviamente Pablo no le va a escribir a ellos, no les va a escribir, para hacer un mal. Al contrario, si Pablo está diciendo que ellos están en su corazón, es decir, que Pablo ama a los hermanos de Corintios, entonces todo lo que va a salir de Pablo es bueno, porque es motivado y movido por el amor. Amén. Y obviamente va a ser todo el amor verdadero que hace. El amor verdadero hace todo con mira a que el objeto amado esté bien. El objeto amado de Pablo en esta carta, ¿cuál es? Los corintios, los hermanos en Corintios, la asamblea que está en los Corintios, que les sirva a Dios. Entonces Pablo obviamente no va a escribir nada malo, nada que a ellos les haga daño, porque Pablo lo que piensa, cuando piensa en los corintios, lo que siente por los corintios, es amor, y ese amor sí o sí va a mover a Pablo a hacerle bien a ellos. Amén. Entonces eso es lo que Pablo quiere decir. Yo no lo he hecho para condenarlo. Pues es como si Pablo dijera, yo no he hecho para condenarlos ya que yo los amo. Yo no voy a querer que alguien que yo ame se condene. Yo no voy a querer, por ejemplo, que mi hermano de sangre se condene. Yo le voy a escribir una carta y le voy a decir, no, que vos estoy condenado, que vos te vas para el infierno, que no sé qué, que no, nunca. Si yo amo a una persona, yo le voy a escribir una carta a una persona, o le voy a enviar un mensaje, va a ser un mensaje para animarla, va a ser un mensaje para consolarla, va a ser un mensaje para afirmarla, va a ser un mensaje para corregirlo en amor, que es lo que Pablo ha hecho con los corintios. Pero jamás con mira. Pablo va a hacerle a los hermanos de Corintios el más mínimo mal, que es lo que Pablo está diciendo. Dice, está en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Es decir, yo lo amo mucho a ustedes. Si yo tengo que morir por ustedes, yo lo hago por amor a ustedes. Ese es el amor desinteresado, ese es el amor ágape. El amor ágape es el amor sacrificial, el amor que se sacrifica en pos del otro, en pos del objeto amado, en pos de la persona amada. Pablo está diciendo aquí, ustedes saben que ustedes están en mi corazón, y si yo me tocara morir por ustedes, lo haría. Y para vivir también, o sea, con ustedes, si me toca morir por ustedes, muero por ustedes. Y si tengo que vivir para ustedes, vivo para ustedes. Entonces, eso es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo, él está manifestando aquí el amor que él le tiene
el amor que se ha visto reflejado en las cartas, en las correcciones, en las represiones, en la consolación, en todo lo que habíamos visto hasta ahora en la primera y segunda carta de los Corintios. Entonces, bueno, mucha franqueza tengo con vosotros, ¿no? Mucha franqueza tengo con vosotros. San Pablo le hablaba a los Corintios según verdad. Pablo le hablaba a los Corintios según lo que era verdad. O sea, Pablo no les mentía, ni le escondía nada, ni omitía nada. Pablo le hablaba a ellos con plena franqueza. Y dice aquí, mucho mejorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundante de gozo en toda nuestra tribulación. Había algo con respecto a los corintios que tenía Pablo muy gozoso, muy contento, muy feliz, que el gozo del Espíritu Santo, que el gozo, que el fruto del Espíritu Santo se había manifestado en Pablo a causa de un comportamiento que los corintios habían manifestado. Ok, ya vamos a ver qué comportamiento era eso, qué acción, qué cosa estaba haciendo los corintios, que Pablo, aún en las tribulaciones, encontraba gozo y consuelo por esa conducta que los hermanos en Corintios estaban realizando. Fíjense que vamos a ver que Pablo está siendo atribulado, está pasando por procesos, por circunstancias adversas, y Pablo dice que en él sobreabundó el gozo y la consolación por saber, por conocer que ellos estaban obrando de esa forma, que los hermanos en los Corintios estaban obrando de esa forma. Vamos a ver qué es lo que estaban haciendo los hermanos de los Corintios, que a Pablo le producía, que el Espíritu Santo que estaba en Pablo le producía ese gozo y esa consolación, a pesar de estar muy atribulado, porque esa es la cuestión. Pablo estaba atribulado aquí, vamos a ver que esto es así, pero Pablo encontraba o hallaba en los hermanos de los Corintios un motivo, algo que a pesar de todo lo que estaba padeciendo, que no lo especifica, bueno, aquí lo va a especificar, que a pesar de lo que él está padeciendo, esto que los corintios estaban llevando a cabo, le hacía sentir mucho gozo y consolación. Y mira, hermano, esto es, aquí vemos el corazón de Pablo, que a pesar que está en aflicciones, como vamos a ver a continuación, se alegra, se goza en el comportamiento de los hermanos. Ahí vemos el verdadero amor del hermano, el amor ágape, el amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Pablo no hizo a ellos nada indebido, ni le escribió nada indebido, porque Pablo los amaba en verdad, en el amor de Cristo. Entonces aquí estamos viendo el amor de Pablo por la iglesia de los Corintios, un amor puro, sincero, que consigue digamos, el gozo en medio de la aflicción a través del comportamiento del objeto amado. Vamos a ver, o de las personas amadas en este caso. Porque fíjense que dice, mucha franqueza tengo con vosotros, okay. Mucho mejorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación y de gozo en todas nuestras tribulaciones. Fíjense bien, en todas nuestras tribulaciones. Pablo estaba siendo atribulado, pero algo que estaba haciendo
los corintios, aún en medio de las tribulaciones, ese algo que estaba llevando a cabo la iglesia de los corintios, llenaba a Pablo de gozo y de consolación. Vamos a ver qué era lo que hacía. Por cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que fuimos atribulados de fuera, conflictos violentos, temores. Fíjense bien, aquí vemos que Pablo estaba siendo atribulado, dice versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Fíjense bien, Pablo no tuvo en Macedonia calma, quietud, no tuvo tiempo para descansar de su cuerpo, ni reposar. Pablo estuvo en Macedonia, el tiempo que Pablo estuvo en Macedonia, no lo pudo usar para descansar ni reponer su fuerza para continuar su viaje, sino que no tuvo quietud, no tuvo paz, no tuvo tranquilidad mientras estuvo en Macedonia. Pablo no tuvo oportunidad de descansar en Macedonia, no tuvo oportunidad de estar tranquilo en Macedonia. Ahora Pablo va a decir porque, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, Pablo no dice con exactitud cuál eran las tribulaciones, pero algo externo algo de fuera de él, le estaba ocasionando que Pablo no pudiera estar tranquilo en Macedonia. A lo mejor, no sé, algunos fariseos, perseguidores, en fin, pero Pablo no tuvo quietud, no tuvo paz, no tuvo tranquilidad, porque estaba siendo muy atribulado fuera de él. Es decir, había algo externo que no permitía que Pablo estuviera en paz, que lo estaba afligiendo, ya sea, no sé, fariseo, ya sea un judío que no querían que Pablo estuviera ahí, en fin. Pero eso que estaba pasando tenía a Pablo muy atribulado y no tuvo reposo mientras tuvo que hacer en Macedonia. De fuera, conflictos de dentro, temores. Y también Pablo dice, no solamente que estoy siendo atribulado, estamos siendo atribulados afuera, por X, por los fariseos, por los perseguidores, en fin, ¿no? Sino que también en mi interior tengo temor. O sea, Pablo estaba siendo atacado en ese momento por los dos frentes. Externamente por un factor que no conocemos, e internamente por los temores que le producían tal vez lo que le estaba pasando por fuera, afuera le producía temores. Y Pablo, entonces vemos que Pablo está siendo atacado por los dos frentes aquí, por fuera y por dentro. Y aún así Pablo dice, con todo esto, que él siente gran gozo y consolación por la conducta de Corintios. Y piensa que Pablo o sea, en esos momentos Pablo no la tenía fácil, estaba siendo atribulado por fuera, por un factor externo que no conocemos, y por dentro por los temores que tal vez eso que estaba pasando por fuera le producía temores, amén, obviamente. Dice Pablo, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la vida de Cristo. Pero ahí obra Dios, y dice Pablo, pero Dios que consuela a los humildes. Recordemos que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Y a quiénes consuela Dios? A los humildes y a los que han estado de espíritu. A esos son los que Dios no rechaza. Esos son los que tenemos el consuelo de Dios
Y como Dios nos puede consolar, porque Dios conoce nuestra situación, como Dios lo conoce todo, Dios nos puede consolar ministrándonos o dándonos lo que nosotros necesitamos en ese momento para recibir el consuelo. Amén. Entonces fíjense bien como aquí seguimos viendo que la vida cristiana no es fácil, que la vida cristiana está llena de aflicciones, de tribulaciones, pero que Dios es fiel para consolarnos, dándonos aquello que necesitamos para sentirnos aliviados, liberados, livianos en esa situación que nos está oprimiendo o que nos está haciendo daño. ¿Ven? Dios está en control. Y Dios sabe hasta qué punto un hijo de él puede soportar la prueba. Dios sabe hasta qué punto un hijo de él puede resistir la tentación. Dios sabe hasta qué punto un hijo de él puede resistir la aflicción. Y Dios no va a permitir que nos sobrevengan cosas que no podamos soportar, que Dios nos conoce, sino que Él es fiel para que con la tentación, Él es fiel, para darnos con la tentación la salida de ella. Entonces, bueno, esto es lo que dice Pablo aquí. Yo estaba atribulado por dentro y por fuera, tenía muchos temores, pero en ese momento Dios me consoló, porque Dios consuela a los humildes. A los humildes. Dios no consuela a los altivos, Dios no consuela a los prepotentes, Dios no consuela a los que se creen la octava maravilla del mundo. Dios no lo consuela. Dios a eso lo resiste. Más al humilde de corazón y al contrito de espíritu, con ese está Dios, consolándolo y librándolo. Como en este caso con Pablo. ¿Y qué le pidió Dios a Pablo para que tuviera, para que consiguiera ese consuelo? Pues nos consoló con la venida de Tito, fíjense bien. Tal vez lo que Pablo necesitaba para poder ser fortalecido en esa situación eran las palabras de Tito, era convivir, era estar con su hermano Tito. Eso era lo que Dios sabía que Pablo necesitaba para ser fortalecido en esa aflicción. Para que Pablo no se quedara en la aflicción, sino que pudiera vencerla. Dios le envió a Tito. Entonces Tito fue una de las razones por la cual Pablo tenía consolación y sumo gozo. Porque dice aquí, respecto a vosotros yo no estoy de consolación y sobreabundo de gozo en toda nuestra tribulación. Entonces, la consolación vino de parte de Dios, que es Dios de toda consolación, por medio de Tito, por medio del hermano Tito. ¿Ven? Entonces, es así, pues, Dios consuela a los humildes y está con los quebrantados de espíritu, dice la palabra. ¿Y cómo nos consuela a Dios? Bueno, dándonos lo que Dios sabe que en ese momento vamos a necesitar para poder salir del problema. Si estamos temerosos y afligidos, Dios nos da palabras de valentía, Dios nos da palabras de ánimo, Dios nos da palabras de consuelo, ¿por medio de qué? De un hermano, como en el caso del apóstol Pablo,
por medio del hermano Tito. ¿Amén? Recordando que Dios nos consuela también, entre otras cosas, para que con el consuelo que Él nos da podamos consolar a otros que pasen por los mismos procesos que nosotros. Amén. Entonces, es sumamente importante saber que el consuelo y el gozo, todo eso viene de Dios. Ya vimos en este caso que Pablo dice, bueno, yo he estado muy atribulado en Macedonia, tanto de afuera, ataques exteriores de otras personas, me imagino, de hijos del diablo, de fariseos, de gente que no tolera a Pablo por causa del evangelio, seguramente, y también internamente porque Pablo tenía. Amén. Pero bueno, ahí dice, ahí cuando yo estaba así, obró Dios dándome consolación con la venida de Tito. Amén. Y después dice, y no solo con su venida, sino que también con la consolación con la que había sido consolado en cuanto a vosotros. Amén. Entonces fíjense bien. Pablo estaba siendo consolado por la venida de Tito y por el comportamiento de los hermanos de Corinto, que ya vamos a ver cuál era. Dios utiliza los medios que Él quiere para ministrar lo que Él quiere. Porque, claro, cuando uno está pasando un momento malo de dificultad, de crisis, y uno ve que al hermano, véntale, mira lo que le pasó al hermano, lo que está haciendo el hermano, gloria a Dios, porque uno se goza con lo que se goza y con lo que te porque que la iglesia de Cristo esté creciendo, que la iglesia de Cristo está haciendo lo que debe hacer, nos da gozo en medio de la aflicción, porque uno puede estar muy deprimido y ve al hermano predicando y dice, gloria a Dios porque ese hermano está predicando, gloria a Dios porque ese hermano está haciendo la obra del Señor, gloria a Dios porque yo ahorita estoy decaído un poco, pero el Señor tiene sus siervos y al igual que yo crecí en la obra. Amén. Entonces el gozo de Pablo y la consolación de Pablo era por la venida de Tito y también por el consuelo que Pablo estaba obteniendo de ver el comportamiento de los hermanos en Corinto. ¿Ves? Y recuerden que la consolación de nosotros es para salvación. Cuando Dios nos consuela, hermanos, es un hecho de que Dios nos consuela porque ya somos salvos. Dios consuela a sus hijos, Dios consuela a aquellos que le conocen, Dios consuela a aquellos que tienen el Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el consolador. Entonces, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que somos verdaderos elegidos, ungidos, llamados, eso vamos a recibir el consuelo del Señor para la salvación. Amén. Como lo está recibiendo Pablo ahorita en la carta, por medio de la venida de Tito y por medio también del testimonio que estaban dando los hermanos de Corinto, que ya vamos a ver cuáles o qué estaban haciendo que a Pablo le producía tanto y consolación, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud para mí, de manera que me rehusé. Fíjense bien. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Fíjense bien, cuando llegó Tito, ¿verdad? Tito le comentó a Pablo
llega Tito le comenta a Pablo cómo los corintios estaban por la situación que Pablo estaba pasando. Y fíjense cómo estaban los corintios: saber vuestro agravio, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Amén. Fíjense bien. Tito llegó y le comentó a Pablo cómo los hermanos de Corintio habían reaccionado al saber de él y a saber lo que él estaba viviendo y padeciendo en ese momento. Eso fue lo que Tito le comenta a Pablo. Y Pablo dice, vuestro gran llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me negocie. O sea, ellos estaban muy afligidos por lo que le estaba pasando a Pablo. Ellos querían ver a Pablo. Y eso hizo que Pablo se negociara. La actitud de los corintios hacia lo que le estaba ocurriendo a Pablo era fue uno de los detonantes, por así decirlo, que Pablo se regocijara, se sintiera gozoso. Amén. Y fuera consolado, porque es como si Pablo dijera: bueno, el trabajo que yo he hecho con ellos no es en vano, porque ellos me aman. Miren cómo están llorando por mí, o sea, tienen llanto por mí, tienen lágrimas por mí, están tristes por mí, están entristecidos a causa de mí. Entonces Pablo dice: bueno, esto me da consuelo, porque la obra que he hecho para con ellos no es sin vano. Ellos me aman, miren cómo están llorando, me quieren ver. Eso fue lo que le trajo Tito, las noticias que le trajo Tito de Corintio, y eso hizo que Pablo sintiera mucho consuelo. Amén. Y gozo en el mal momento que él estaba atravesando en ese instante, por las aflicciones y las tribulaciones que estaba viviendo. Dice aún más, porque aunque os conquisté con la carta, no me pesa. O sea, aunque yo con esto que le estoy escribiendo, dice Pablo, aunque yo con esta carta que le estoy escribiendo, yo lo he conquistado, aunque ustedes se pueden haber sentido mal en algún momento por las reflexiones que dice la primera carta, no me pesa. Aunque entonces nuevamente, o sea, Pablo dice: en estos momentos yo sé que lo que yo le escribí en la carta, en la primera carta, que los entristeció, aunque en ese momento yo me lamenté porque los entristecí, ya en estos momentos ya yo no siento lo mismo. Ya yo no me lamento de haberles escrito lo que les he escrito. Ya yo no me lamento de haberlos tratado como los traté, haberlos repetido, soltado, consolado. Aunque en el momento que lo hice, con la primera carta tal vez se entristecieron, y eso lo lamenté. Ahora ya no lo lamento, porque Pablo está viendo el fruto. Vamos a ver, Pablo está viendo el fruto de esa reflexión. ¿Cuál fue el fruto? Fíjense bien. Porque veo que aquella carta, fíjense, porque veo que aquella carta, ¿cuál carta le está diciendo? La primera carta. Porque yo veo que la primera carta, que aquella carta, por algún tiempo lo contestó claro. Porque la primera carta
fue dura en muchos sentidos, porque Pablo los corrigió en muchas fallas que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, aunque Pablo se lamentó al principio porque él vio que esa carta lo concitó, ¿verdad? Él dice, os concitó por algún tiempo, ahora me gozo, no porque hayáis sido concitados, o sea, Pablo no se goza porque ellos se hayan puesto tristes, sino porque fuiste concitado para arrepentimiento, porque habéis sido concitados según Dios. Amén. Entonces Pablo dice, yo no me, vamos a volver a él, porque aunque os concité con la carta, con cuál carta, con la primera, no me pesa, ahora en estos momentos no le pesaba, en el momento que estaba escribiendo esto, en la segunda carta, aunque entonces lo lamenté, ok, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os concitó, fíjense bien, la primera carta por un tiempo lo mantuvo, ahora se goza porque hayáis sido concitados. No porque hayáis sido concitados, o sea, ahora Pablo, en vez de lamentarse por la primera carta, no, ahora se goza, pero no se goza por el motivo de que ellos fueron entristecidos. Y ahora va a decir el motivo, dice, porque habéis sido concitados, porque fuiste concitados para arrepentimiento. Gloria a Dios, porque Pablo vio que esa tristeza de ellos los llevó a arrepentirse. Entonces Pablo dice, bueno, no, ahora yo no me entristeco, al contrario, ahora me gozo. El regocijo que tenía Pablo en medio de la aflicción que era producido por el comportamiento de los corintios eran porque ellos sabían porque ellos a raíz de la carta de Pablo y de la obra de Dios, del Espíritu Santo, ellos habían sido movidos al arrepentimiento. Ahora vemos por qué Pablo ya no se lamenta. Pablo se lamentó al principio porque vio que los hermanos se entristecieron con esa primera carta, pero después dijo, no, pero ahora ya no me entristeco, antes bien, ahora me gozo. Pablo, ¿y por qué te gozáis? Porque lo tenés triste, no porque lo hice poner triste, sino porque esa tristeza lo llevó al arrepentimiento. Amén. Y obviamente si ellos son arrepentidos, si ellos se arrepienten, es porque el Espíritu Santo los guió a arrepentirse, es porque la palabra de Pablo ministrada en su corazón por el Espíritu Santo hicieron el efecto que Dios quería que hiciera y ellos fueron movidos al arrepentimiento. Y por eso Pablo se goza en esa gran tribulación que él en ese momento tenía. Fíjense bien. Y así, hermano, miren, aunque nosotros estemos tristes, tenemos que alegrarnos, que sentir gozo cuando alguien se vuelve a Dios. O sea, ese es uno de los momentos más felices en la vida cristiana. Cuando un familiar, cuando alguien que uno conoce se arrepiente de corazón y deja de hacer lo malo que está haciendo y se vuelve a Dios. Y eso era lo que a Pablo le producía ese gozo, a pesar de que Pablo no la estaba pasando bien. Amén. Era ese fruto que ellos estaban dando, el arrepentimiento. Fueron llevados por la palabra de Pablo, ministrada en sus corazones por el Espíritu Santo, a arrepentirse. Porque habéis sido conquistados según Dios. Porque habéis sido conquistados según ¿quién? Dios. ¿Quién fue que los entristeció? Dios.
¿Con qué objetivo entristece Dios a la persona? Bueno, ya vamos a ver. Para que ninguna pérdida, para que ninguna pérdida apareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pablo no quería que ellos perdieran nada, ¿verdad? Y dice que la tristeza que viene de Dios produce salvación. Y la tristeza que viene del mundo, les puedo decir, y la tristeza que viene del mundo produce muerte. Podemos ver estas dos tristezas. Yo siempre uso este ejemplo, es que siempre Dios me da de memoria. La tristeza de Pedro cuando negó a mi Señor Jesús 3 veces y lloró amargamente, ¿verdad? Comparada con la tristeza de Judas, que se entristeció mucho y sacó, ¿verdad? La tristeza que viene de Dios es la de Pedro. Porque Pedro ¿qué hizo? Se entristeció y se arrepintió y lloró amargamente. Y eso fue para su salvación. Amén. En cambio, la tristeza que viene del mundo produce muerte. El caso de Judas, por ejemplo, terminó ahorcado. El caso, no sé, por ejemplo, de un hombre, a un hombre que le han sido infiel, por ejemplo. Porque la mujer sí se siente, pero casi siempre al hombre le pega más, entonces, y esa tristeza, esa amargura, lleva al hombre a quererse quitar la vida, y bueno, porque esa es la tristeza que viene del mundo, que es para muerte. Esta no es una tristeza, esa no es una tristeza según la voluntad de Dios. Cuando la tristeza es según la voluntad de Dios, la tristeza es para un propósito. Como todo lo que hace Dios tiene un propósito, como nosotros lo sabemos, hasta la tristeza de Dios tiene un propósito bueno para nosotros. Hasta la tristeza que viene de parte de Dios tiene un propósito bueno para con nosotros, que es que nosotros nos arrepintamos para que seamos salvos. Amén. La persona que llega a la iglesia y llora y llora y llora y se arrepiente y cambian su vida después de ese hecho, es porque esa tristeza viene de Dios y era para salvación, no era una tristeza del mundo, sino una tristeza que Dios utilizó muy sutilmente, digámoslo así, para que esa hija suya fuera salva. Entonces eso es lo que genera en Pablo un gozo, un regocijo. Primeramente, el sentir que tenían los hermanos de Corintios con respecto a Pablo, que estaban llorando, que lo querían ver, el amor que ellos demostraban hacia Pablo, y también este comportamiento producido por la tristeza que viene de Dios. Esto hacía que Pablo se regocijara. Amén. Porque Pablo sabía que si ellos estaban siendo conquistados por Dios, era para salvarlo, era para que nadie de ellos se perdiera, sino para salvación. Amén. Amén. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido conquistados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué amor, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis votado limpio en el asunto. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido conquistados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo lo habéis mostrado limpios en el asunto. Ok, Pablo.
Pablo está diciendo aquí que ustedes hayan sido conquistados por Dios, produjen ustedes cosas buenas, produjen ustedes temor de Dios, produjen ustedes cosas buenas. Por eso que yo sé por eso Pablo puede decir, por eso que yo sé que ese conquistar vino de Dios, porque lo que produjen ustedes, lo que se vio, lo que se manifestó en ustedes, fue algo bueno. A ustedes no, esa tristeza a ustedes no les produjo ni odio, ni resentimiento, ni envidia, ni produjo ustedes, no sé, una depresión, no, al contrario, esa tristeza produjo en ustedes cosas buenas, produjo temor de Dios, produjo arrepentirse, amén. Así que yo estoy seguro que eso que ustedes están sintiendo, esa tristeza que ustedes sintieron en base a mi primera causa, por causa de mi primera carta, perdón, yo sé que viene de Dios porque produjo en ustedes cosas buenas. No produjo, no es una tristeza como la que tuvo Judas, que sacó, no es una tristeza como el hombre que encuentra a su mujer siendo infiel con otro. No es ese tipo de tristeza que le sobrevino a ustedes. Fue una tristeza sutilmente utilizada por Dios para producir en ustedes cosas buenas. Porque qué solícito produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación. O sea, ellos no se pusieron bravos ni dijeron, no, que Pablo, que mirá lo que nos dijo, que tal, que no puede ser, Pablo es un falso foto, no sé. Mira lo que nos está diciendo, qué indignación, tampoco ellos se sintieron mal. Ay no, Pablo, mira cómo no está tú. Ay, no, nada de eso no fue lo que ellos sintieron, qué temor. Tampoco sintieron miedo, o sea, la tristeza que ellos experimentaron no produjo en ellos ningún mal fruto, ningún mal, no hizo en ellos ningún mal, sino todo lo contrario, un gran bien. Amén. Así que, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa de que lo padeció, para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Ok. Entonces dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio. O sea, yo no los escribí a ustedes para resaltarles su pecado, para que ustedes se sintieran mal, en fin, lo que ya hemos dicho. Dice aquí, ¿verdad? Ni por causa de que padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, la primera carta que yo le escribí no fue, hermano, para condenar a uno, para decir que el otro no sabía, para decir que era uno necio, para decir que no. Eso no fue el objetivo. El objetivo fue para que ustedes vieran el amor que nosotros tenemos por ustedes. Con ese objetivo fue que yo escribí la carta. Y por esa razón, esa tristeza que ustedes sintieron fue una tristeza producida por la palabra de Dios, producida por el mismo Dios, para que ustedes se arrepintieran. Porque yo hice las cosas en amor para el Señor. Mi reprensión, mi exhortación, mi consolación, todo lo que yo les dije en esa carta, no lo hice con mala intención. Yo no lo hice por regañar a uno, lo hice para que ustedes vieran el gran amor que yo les tengo a ustedes en el Señor. Amén.
Y dice aquí, porque por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Fíjense bien, por eso hemos sido consolados en vuestra consolación. Amén. O sea, por esto Pablo se siente consolado por causa de los hermanos de Corinto. Amén. Por causa de su conducta arrepentida, por causa de su buen fruto al momento de la primera carta. Y dice, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado tu espíritu por todos vosotros. Amén. Amén. Y Pablo dice, yo también me gozo porque vi que cuando Tito fue a ustedes, fue consolado por ustedes. Es decir, Dios lo consoló a ustedes y con ese consuelo ustedes consolaron a Tito y en eso me gozo yo, en la obra que el Señor ha hecho. Ustedes sintieron la tristeza que viene de Dios, Dios lo consoló y entonces ustedes consolaron a Tito. Y ahora el ver que eso está pasando, el ver cómo obra Dios en medio de su pueblo y con su pueblo, me hace sentir gozoso a mí. Porque dice Pablo, pero mucho más nos gozamos, gloria a Dios. Pero mucho más nos gozamos. No recuerdo, hermano, si en esta carta está Timoteo con Pablo. Ahorita no recuerdo porque menciona nos gozamos, pero bueno. Gloria a Dios, amén. Señor sabe, amén. Entonces, dice aquí, pues si de algo me he gloriado con el respeto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad. También nos gloriamos con Tito el resultado verdad. Ok, dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo, pues si de algo me he de gloriar, me he gloriado con el respeto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hoy he hablado con verdad. O sea, si Pablo se estaba gloriando delante de Tito a causa de los corintios, él sabía que no era verdad, que no era mentira, sino que él se estaba gloriando según verdad, o sea, porque él se gozaba de que los hermanos de Corintios estuvieran obrando de esa manera. Amén. Dice aquí, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Amén. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Amén. Fíjense bien. También se gloriaron con Tito según la verdad, porque tanto Tito como Pablo se estaban gloriando. ¿Por qué? Por el comportamiento de los corintios. Amén. Por el comportamiento de Corintios, porque los corintios habían confortado a Tito. Y cuando Tito llegó a Pablo y le dijo, no, que los corintios, que tal, que cual, Pablo se gozó. Y también, obviamente, ese gozo era compartido por Tito. Amén. Cuando se acuerde de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Fíjense, Tito se goza con Pablo, juntamente con Pablo, porque cuando se acuerdan de la obediencia de los corintios y de la manera de cómo recibieron a Tito, con temor y temblor. Mi gozo de que todos tengo confianza en vosotros. Amén. Entonces se fijan cómo
cómo obra el Señor. Y en esto le damos la gloria a Dios. Porque Él, por medio de una tristeza controlada, ¿verdad? Dios produce todo este gozo que vimos en este pasaje. Dios produce el gozo, primeramente la consolación de los corintios, que después se manifiesta en el reconfort que le dieron a Tito. Después eso mismo se manifiesta en el gozo que siente Pablo y Tito con la manera de comportarse de los corintios. Así que todo esto es pasaje, todo este gozo y esta consolación, ¿quién la produjo? Dios. ¿Por medio de qué? De una tristeza que vino consecuencia de qué? De la primera carta de los Corintios, que Pablo dijo, bueno, yo creo que me pasé de la raya con la carta. Creo que ahora se me fue la mano. Pablo se arrepintió primero, pero me dijo, pero después, al ver los frutos, Pablo dijo, no, pero que yo ya no me lamento, porque yo veo que esta tristeza fue producida por Dios y lo llevó a arrepentirse. Lo llevó a arrepentirse a ellos, luego Dios lo consuela a ellos cuando llega Tito, ellos reconfortan a Tito, amén. Ellos reconfortan a Tito cuando Tito va y le cuenta a Pablo, entonces Pablo siente ese sobreabundante gozo y esa consolación por el comportamiento de los hermanos de Corinto. Y dice Pablo que él dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Dice Pablo, yo ahora confío en ustedes con mucho gozo. ¿Ven? Entonces, bueno, todo viene de parte del Señor, hermano. Todo bueno y toda buena dádiva procede de los cielos del Padre de la luz, en el que no soy yo tiniebla ni sobrevelación. Entonces, aquí se cumple la palabra que ya lo que ama a Dios, todas las cosas le van para bien. Porque ustedes pueden decir, pero ¿cómo es que esta tristeza produce tanta cosa buena? Bueno, porque viene de Dios, porque Dios es poderoso para obrar en medio de nuestras circunstancias para que, aunque parezca muy mala, Dios la torna en algo muy bueno. ¿Sí? Y esto fue algo muy bueno para Pablo, la visita de Tito. La visita de Tito con la buena noticia del buen obrar de los corintios. Porque Pablo estaba siendo grandemente atribulado en Macedonia. Dice Pablo, bueno, pero yo estoy siendo atribulado por esto, por aquello, pero yo me gozo en ver cómo ustedes están obrando. Yo me gozo de ver cómo ustedes trataron a Tito, que él consiguió el reconfort de ustedes. Yo me gozo en ese gozo que tiene Tito. El obrar de ustedes es mi gozo. Entonces, todo lo hace Dios. Fíjense que Dios no deja desamparado a nadie. Ayudar a los corintios por medio de ¿verdad? Por medio de esta tristeza, para que los corintios pudieran ayudar a Tito. Y después Tito pudiera consolar a Pablo y pudiera gozar con Pablo. En el hogar de Dios, en todo esto, el que obró, el que hizo la obra, el que se merece la gloria, es Dios. Porque Él primero viene, le envía la tristeza a los corintios. Los corintios producen cosas buenas. Se arrepienten y se arrepienten. Llega Tito. Tito consigue unos corintios transformados, arrepentidos. Esos hermanos corintios reconfortan a Tito. Y Tito a su vez, cuando habla con Pablo, dice, no, mira, yo fui para que los corintios y tal y cual. Pablo se siente gozoso y consolado por él. Entonces todo gracias a Dios perfecto. Dios no hace nada sin un propósito. Aquí podemos ver la mano de Dios en cada uno de los que participó en este pasaje, dándole gozo y consuelo a cada uno.
Primero dando salvación a los corintios por medio del arrepentimiento. Luego, esos corintios ya renovados, recargados, reconfortan y consuelan a Tito. Y Pablo y Tito yo me imagino que Tito le comenta a Pablo, no, si los corintios te han cambiado y tal, y están llorando por ti, y te quieren ver. Y esto le produce a Pablo un gozo también. Entonces fíjense todo lo que hace Dios, que a la vista humana a veces es imperceptible, a veces no lo vemos. A veces no vemos todas las cosas que Dios hace a nuestro favor. A veces Dios obra de tal manera y uno a veces ni se percata, pero ahí está Dios obrando en favor de su iglesia y para su gloria. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno. Y fíjense cómo termina Pablo diciendo que él se goza de que tiene confianza en los corintios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que produjo la tristeza que viene de Dios, produjo muchas cosas, pues, mucho gozo, mucha consolación, produjo la tristeza que viene de Dios y por supuesto mucha salvación o salvación, amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos los pueblos santos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.